¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. Y en esta ocasión tenemos invitado de lujo. Tenemos a mi querido Alejandro Zárate. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, Santiago, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues y con esto de la virtualidad, bueno, pues podemos conectarnos a cualquier parte del mundo y en este momento, pues nuestro querido Alejandro está conversando con nosotros desde Nueva York. ¿Qué tal el frío, eh? Pues bueno, como sabes, ha habido bastantes frentes fríos acá, entonces sí ha estado bastante extremo, pero ahí la llevamos, sobreviviendo. Bien. Pues bienvenido, muchísimas gracias Alejandro por aceptar esta invitación a participar en este programa y déjenme les platico un poco quién es Alejandro Zárate. Él es ingeniero químico, estudió en México en la Universidad Iberoamericana, tiene un MBA por la escuela Tepper, escuela de Business School Tepper de Carnegie Mellon, ¿sí es correcto? Así es. Sí, bien. Tiene un máster en ciencias por el MIT, por la Escuela de Management Sloan. Tiene 25 años de experiencia enfocado en la innovación, en la tecnología, en el mercado de los seguros, la consultoría y la química. Actualmente es Senior Vicepresidente en Marsh en Nueva York. Y también es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y bueno, ha tenido la oportunidad de vivir muchos años en Estados Unidos, en Francia, y pues tiene amplia experiencia, sobre todo en este tema que es importantísimo para nosotros, que es el tema del liderazgo. Así es que, Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Perfecto. Pues mira, empecemos, vámonos de lleno con el tema y es, tienes 25 años de experiencia trabajando y supongo que has sido capaz de capitalizar el aprendizaje y entender las diferentes culturas y los diferentes estilos de liderazgo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alex? Bueno, sí, como mencionabas al principio, he tenido la fortuna y el privilegio de trabajar en México, trabajar en Europa. Estuve algunos años en Europa, en Francia, pero con una responsabilidad a nivel europeo y posteriormente ahora en Estados Unidos. Y yo creo que algo que también es interesante es que he tenido la fortuna de estar en diferentes industrias. Estuve muchos años como ingeniero químico al principio de mi carrera, pasé mucho tiempo en industria química, luego estuve algún tiempo en consultoría con Deloitte y luego estuve, ahora que estoy en el área de seguros, que estoy más metido en el área de analytics e inteligencia artificial. Y como dices tú, bueno, a lo largo de todos estos años y esta experiencia, pues obviamente los estilos de liderazgo, yo diría por industria y por región, pues van cambiando, ¿no? Yo creo que el aspecto cultural es clave en el tema de liderazgo. En Latinoamérica, por ejemplo, pues tenemos un estilo más directivo, digamos. En ese sentido, las decisiones fluyen más de arriba hacia abajo y es un estilo de liderazgo que yo creo que en ese sentido un poquito más vertical, si lo quieres llamar así. Lo cual yo siento que también ha ido cambiando mucho, que ha ido, porque yo estuve en dos momentos de mi carrera en México, al principio de mi carrera, digamos a la mitad de mi carrera cuando estuve con Deloitte, y yo siento que eso también ha ido cambiando. Sin embargo, yo siento que en ese sentido sigue siendo un poco ese liderazgo un poco más vertical, más directivo, pero que bueno, ahora se está abriendo a más posibilidades. En Europa es un poco diferente, porque Europa es un lugar donde la libertad de expresión y las opiniones fluyen de manera muy, digamos, muy libre, por decirlo de alguna manera. Sí. Y entonces ahí sí hay como una comunicación más directa entre los líderes y y digamos el resto de las organizaciones, ¿no? La gente tiene mucho más tendencia a expresar lo que piensa y a ser más crítica, lo cual pues también hace un liderazgo pues no más difícil, pero sí más retador, te saca más de tu zona de confianza, porque la gente no tiene ninguna limitación para decir lo que piensa, ¿no? Yo algo que también me di cuenta es que también la construcción de la sociedad y la construcción de los sistemas de beneficios
y laborales favorecen eso, porque bueno, en Europa, por ejemplo, para que alguien pierda su empleo, para que sea cesado de una posición, realmente tiene que estar muy fundamentado, y eso pues también le da a la gente un poco más de confianza, digamos, para ser abiertos y expresar sus opiniones. Y Estados Unidos yo creo que es un lugar que se cuece totalmente aparte en ese sentido, porque francamente es un país que tiene muchísimas, digamos, ángulos, digamos, muchísimas contradicciones también de alguna forma. Yo creo que los últimos 4 años que vimos tanta polarización aquí también ha afectado a todos niveles de la sociedad. La discriminación es una realidad que todavía se vive en muchos niveles de la sociedad, y yo creo que eso también se transmite en el liderazgo y la manera en cómo las organizaciones tienen que responder. Entonces, algo que yo he visto aquí en Estados Unidos que es sumamente importante y a nivel cultural a mí me ha llamado mucho la atención es, por ejemplo, la importancia de las relaciones. Yo creo que nunca había visto en mi experiencia en México o en mi experiencia en Europa que las relaciones fueran tan importantes. Y yo creo que eso va mucho a los temas de coaching, y lo que cuando haces coaching te hablan mucho de la importancia de las relaciones. Pues este es un mercado que depende muchísimo en las relaciones, que realmente sí te tienes que enfocar en generar una red, no solo para tu desarrollo profesional, pero también como líder y como alguien que necesita dar resultados, digamos, a nivel organizacional. Yo creo que ese es un punto clave. Otro punto clave que yo veo aquí a nivel liderazgo es la comunicación. Por lo menos en el mercado aquí americano y en Nueva York, algo que me he dado cuenta es que realmente la comunicación efectiva es sumamente importante para poder establecer un diálogo con el liderazgo. Los líderes aquí suelen ser gente, dependiendo de la generación, con características más marcadas. Por ejemplo, los que son baby boomers tienden a ser un poco más tradicionales, que por ejemplo en la industria de seguros hay mucha gente de esa generación, y entonces el estilo de liderazgo sí tiende a ser gente que está más tiempo en sus posiciones, pero también es mucho más conservadora. El desarrollo de las personas no es lo mismo que con generaciones más recientes, en las cuales tratan de ser más vanguardistas, ¿no? Y acabas de tocar un punto importantísimo, y es ¿qué tanto el baby boomer como líder está dispuesto a salir de su zona de confort? Pues lo que yo he visto aquí es que no mucho, no mucho. O sea, yo sí siento que en ese sentido, esa generación, también por la construcción social, que yo estoy convencidísimo que la construcción social está muy de la mano de la ambición y de las ganas de la gente de decir lo que piensa o de crecer. Los baby boomers que yo por lo menos veo y que en diferentes aspectos de mi carrera he podido tener la oportunidad de interactuar, sí tienden a ser muchísimo más conservadores, porque yo siento que piensan que tienen o sienten que tienen más que perder, ¿no? Porque es gente que está quizá 5 o 10 años de su jubilación, y pues obviamente a mí me da la impresión que tienden a ser mucho más conservadores, y también buscan de alguna manera mantener más el status quo en ese sentido, ¿no? Que nadie se mueva, tú estás bien aquí, tú estás bien acá, si vamos tan bien, pues ¿para qué nos movemos, no? Y en ese sentido yo siento que empieza a haber también es un poco ahí de choque, porque según entiendo, en este momento, por lo menos en Estados Unidos, es el primer momento en la historia que hay 3 o 4 generaciones diferentes conviviendo en el espacio laboral. De hecho, te comparto el dato, porque a partir del año próximo vamos a tener 5 generaciones trabajando en las organizaciones. Los tradicionalistas que andan en los 60s, los baby boomers que andamos en los 50s, y ahora te hago la acotación, yo soy baby boomer, pero yo rompo con el status quo y con la zona de confort. Yo me declaro todo el tiempo disruptivo creativo, y me gusta estarme moviendo y moviendo y moviendo y saliendo
saliéndome de la zona de confort, pero veo que muchos de mis contemporáneos como que dicen, no, ¿para qué nos metemos en complicaciones? Y luego tenemos a la generación X que está en sus 40s, los millennials que están en sus 30s, y ahora se incorporan los centennials que andan en sus 20s, y son 5 visiones totalmente diferentes del mundo, ¿no? Exacto. Y todo eso, cuando tú lo ves en el espacio laboral, pues te das cuenta inmediatamente. Y de hecho, esto, algunas de las pláticas que yo tengo con mis colegas aquí, es que realmente la visión que nosotros teníamos en nuestro momento de lo que es el trabajo y la carrera es muy diferente de lo que ellos tienen, y que nosotros también tenemos que aprender a cómo comunicarnos y cómo interactuar con ellos en ese sentido. Pero sí siento que en algunas ocasiones, sobre todo a las generaciones, digamos, más cercanas a la jubilación, la verdad, cuesta mucho más trabajo, porque yo creo que es parte de la naturaleza humana tratar de medirnos de acuerdo a nuestros propios logros y creencias. Y ahí es donde yo siento que hay un poco de choque, ¿no? En entender que las diferentes generaciones tienen diferentes aspiraciones y tienen diferentes visiones de la vida, ¿no? Y sobre todo porque aquí hay algo que en algún momento tuvimos oportunidad de conversarlo fuera de este programa, antes en otras conversaciones que tú y yo hemos tenido, y es ¿qué ocurre con las personas que no tienen claramente identificadas cuáles son las habilidades de liderazgo individuales y luego cuáles son las habilidades de liderazgo colectivas? Entonces, como creemos que ser gerente o ser director o ser vicepresidente o ser presidente, CFO, CMO, CEO, es sinónimo de ser líder. Y como dice el CEO de Great Place to Work en uno de sus libros, él conoce más del 90% de los gerentes y directores que él conoce, dice, son pésimos líderes. ¡Wow! Sí, eso es algo que te puedo confirmar también en mi experiencia. Pero yo creo que también, porque yo lo que también me doy mucho cuenta, y me lo di cuenta en Europa y en México y en todos lados, es que por lo menos en mi ambiente, lo que me doy cuenta es que la curiosidad intelectual y las ganas de aprender se van perdiendo. Y yo creo que ese es un aspecto clave para mantenerte vigente en el futuro. Es algo que hablo yo mucho aquí con mis colegas, es que el día de hoy vamos a vivir 80, 90 años. O sea, alguien que tiene ahorita, por ejemplo, yo tengo 48 años, yo creo que me quedan 20 años de carrera por lo menos. Entonces, y te vas a dar cuenta cuando llegues a los 68 que vas a estar en plenitud, en estado físico y mental, y vas a decir, retirarme, no, voy a seguir trabajando, aunque ya tenga resuelta mi economía, pero de todas maneras requiero seguirme sintiendo productivo, ¿no? Exacto, y ese es un punto clave, porque yo creo que es indispensable que todos nos demos cuenta de la necesidad de seguir aprendiendo, de salir de nuestra zona de confort y realmente meternos a entender pues, el futuro. O sea, yo, por ejemplo, trato de hablar mucho aquí el tema de la digitalización, de la inteligencia artificial, que son los temas que a mí por un lado me apasionan, pero también trato de darle muchísimo énfasis. Y es que, aunque esos temas sean nuevos y innovadores, o como lo quieras llamar, son totalmente relevantes. Cualquier persona en una posición de liderazgo tiene que entender la digitalización, tiene que entender la inteligencia artificial, porque si no, al final de cuentas, tu organización se va a quedar en el pasado, y la palabra disrupción, que bueno, ahora ha estado muy de moda, pero es una realidad, tarde o temprano, si tú no haces disrupción propia, alguien más va a venir y te va a, ¿cómo se llama? Desplazar. A desplazar, porque no sé cómo se diga, disruptear, no sé si se diga. Pero a final de cuentas, yo creo que ese también es un tema aparte en el liderazgo, y sobre todo las generaciones que en este momento, la generación como la mía o los baby boomers, esa importancia que hay de seguir aprendiendo y de seguir manteniendo la curiosidad intelectual, ¿no? Y yo creo que con el COVID ahora y con la situación, el año tan difícil que hemos tenido, yo creo que queda claro que
y yo creo que queda claro que si no estás preparado para el futuro y no desarrollas nuevas habilidades, la probabilidad de quedarte obsoleto y no poderte colocar después en un empleo incrementa, ¿no? Y lo debes de ver, Alex, es ¿qué ocurre con el estilo de liderazgo de tus pares? Que a lo mejor son también generación X y que vas a notar enormes diferencias, quizá porque no tienen este expertise, resultado de haber estado en tantos países y llevar tantos años y haber trabajado en varias organizaciones, y de repente, a ver, yo sé que muchas veces las comparaciones son odiosas, pero de repente volteamos a ver a los lados a nuestros pares para ver un poco qué tan desarrolladas tienen estas habilidades y cómo los ves, qué sientes con tus pares que ocupan estas posiciones en las que tú estás. Pues yo creo que ves de todo, así como ves gente que está muy preocupada por aprender y desarrollarse y seguir creciendo, ves gente que se queda y como que no, de alguna manera no les ha caído el 20, que te tienes que mantener vigente, y esa vigencia viene a través del aprendizaje, del desarrollo personal, del desarrollo de liderazgo. Y yo creo que el liderazgo y todas estas habilidades se pueden aprender, las puedes desarrollar, no importa si tienes 50 años, puedes seguir aprendiendo, puedes seguirlas desarrollando, y en ese sentido, pues ves de todo, como ves gente muy preocupada, pero la verdad no, son los menos, la verdad es que son los menos. Yo creo que, por ejemplo, yo me atrevería a decir un 20-30% de la gente con la que yo interactúo es gente que quiere aprender más, que se trata de educar, que trata de expandir su zona de confort, pero si una gran mayoría de la gente, por lo menos en mi generación, que soy generación X, así es, siento que de alguna manera se sienten establecidos, se sienten un poco cómodos y ya y a lo mejor ya no tienen tanto ese drive o esa hambre de aprender nuevas cosas y seguirse manteniendo vigentes. Sí, y es esta parte de no importando la generación a la que pertenezcas, que te declares aprendiz permanente, ¿no? No importa si eres centennial, millennial, generación X, baby boomer o tradicionalista, que te pares en esa posición, no por otra cosa, sino para mantenernos vigentes, porque si no, esto va a una velocidad impresionante y en cualquier momento quedas fuera de la jugada, quedas obsoleto, ¿no? Sí, y yo creo que en ese sentido necesitamos también, sobre todo la generación X y los millennials, hay un tema clave aquí, y es todo este tema del futuro del trabajo y la digitalización. O sea, los trabajos están cambiando. Yo, por ejemplo, que trabajo en tecnología, te puedo decir que con la automatización, lo que se llama Intelligent Automation, ¿no? La automatización inteligente, en el cual ya no solo se están usando procesos automatizados, pero también con herramientas de inteligencia artificial. El trabajo va a cambiar. Funciones que existían hoy y posiciones y profesiones el día de mañana ya no van a existir. Estaba yo leyendo el otro día, por ejemplo, la profesión de los contadores. Los contadores eventualmente su función va a cambiar porque con la tecnología que hay hoy, el 99% de las personas no necesita un contador para hacer su declaración anual, por lo menos aquí en Estados Unidos, ¿no? Realmente habrá una muy pequeña segmento de la gente o de las corporaciones, bueno, y la mayoría de las corporaciones obviamente, que sí van a estar profesionales contables. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender, ¿no? Otro tema que es clave en ese sentido es el tema de los skills. Ahora es muy fácil hacer reskilling, ¿no? Como le dicen aquí. Incluso si pierdes tu trabajo, es muy fácil adquirir nuevos skills. Entonces, no hay pretexto, yo diría, para no seguir creciendo y desarrollando. Y estás tocando un punto importantísimo en relación con la tecnología y el liderazgo. Y mucha gente me dice, no encuentro el vínculo y te comparto por qué, y a ver, y tú que eres tecnólogo, bueno, las captas al vuelo. Y es en este momento no importa en qué lugar del planeta vivas, mientras tengas internet y electricidad. Entonces, el tema, ok, estamos haciendo home office, gran parte de la población del mundo en este momento está haciendo home office, y sin embargo, precisamente para conservar o sea, y no estamos hablando de una rutina, pero sí como para respetarte
y respetar tus tiempos, tu agenda, entonces manejas un orden. Y entonces requiere ser tu propio líder. Entonces me levanto a una hora determinada, hago ejercicio, si puedo afuera y si no adentro, desayuno, bla, bla, bla. Porque una de las cosas que yo veo de repente en estas conversaciones que tengo con algunos de mis clientes es, Santiago, pues es que me pueden dar las 10 y las 11 de la mañana y como estoy en mi casa, pues sigo en pijama, no me he bañado, no hice ejercicio. Y cómo todo esto puede afectarte no solo tu desempeño profesional, sino además el que no hayas desarrollado estas habilidades de liderazgo, que entonces no necesitas que nadie de afuera venga y te ponga en orden, sino tú por tu propia idiosincrasia, tu propia cultura, tu propia educación, tu propia formación y deformación, te pones en orden, ¿no? Y tienes que ponerte en orden, ¿sabes por qué? Porque también el mercado laboral se va a volver más competitivo. Y era algo que estábamos platicando aquí en mi clase en Columbia. Estábamos hablando con un panel de la Escuela de Negocios de Columbia, y es el tema de que el día de hoy, por ejemplo, los jóvenes que trabajan en Nueva York, que estudian en Nueva York y se quieren quedar en la ciudad, antes tenían una ventaja porque vivían aquí y estaban aquí, y entonces tenían accesos a trabajos bien pagados en buenas corporaciones. El día de hoy cualquiera puede aplicar para un empleo en Nueva York, ¿no? Por poner el ejemplo, que es aquí donde yo estoy, pero en cualquier parte del mundo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ver mucho más competitivo, porque antes a lo mejor si tenías una posición abierta y te caían 100 currículums de gente calificada, porque decías, bueno, que iban en la zona, ahora vas a tener 1000, porque ahora casi cualquier parte en este caso, Estados Unidos o de México, del país donde estés, van a poder aplicar a las posiciones. Y entonces la gente más calificada eventualmente es la que va a empezar a obtener las posiciones, y no necesariamente la que se encuentra geográficamente cerca, ¿no? Entonces, mira, la semana pasada estaba dando yo un curso y se conectaron 35 personas y sí, de esas 35, 20 estaban en el país, estaban en México, pero las otras 15 tenía gente conectada en la India, gente conectada en Argentina, gente conectada en Europa, en Alemania, y que están trabajando todos los días en la organización y que se conectan virtualmente y que resuelven, y que desarrollan proyectos y que le dan continuidad sin ningún problema, y físicamente no tienen que estar en los grandes corporativos, que esa es otra de las tendencias que me gustaría también preguntarte. Tú, en la experiencia que tienes justo en Marsh, es estos grandes corporativos y estas oficinas donde tenías a 3,000, 4,000, 5,000 empleados, pues con esta nueva era y con esta disrupción, pues creo que estos grandes corporativos tienden a desaparecer. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo en lo personal no creo que vayan a desaparecer, yo creo que se va a ajustar. Yo creo que en ese sentido, y te digo algo, yo aquí en la zona donde estoy ubicado hay muchísimos corporativos y la gran mayoría están vacíos, ¿no? O como, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí en mi oficina, en este piso éramos normalmente 150 personas, ahorita yo creo que estamos 5 o 6 máximo. Wow. Yo creo que eso se va a transformar totalmente. Quizá los corporativos se van a convertir más en lugares de reunión y de intercambio de ideas y de socialización, digamos, porque sigue siendo importante compartir trabajo, pero ya a lo mejor no se van a volver lugares de ejecución. A lo mejor ya, como yo lo veo, es eventualmente cada persona va a tener un lugar en su casa para poder trabajar y de esa manera mantenerse conectado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, corporativos que tenían el día de hoy 20 pisos en Midtown Manhattan, quizá van a terminar teniendo 5, ¿no? Ahora bien, también está el tema de que a la gente ya se dio cuenta que puede trabajar desde su casa o desde algún otro lado, no necesariamente incluso desde su casa. Entonces yo creo que esa parte sí va a tener un impacto muy, muy fuerte. Y esta tendencia, justo porque la proyección, lo hablaba la semana pasada con otro de nuestros grandes invitados, y le decía, los porcentajes
se van moviendo de una manera impresionante. O sea, hoy, 2021, se calcula que el 54% de la población del mundo vive en ciudades, y la proyección que se tenía para el 2030 es que más del 60% de la población del mundo iba a vivir en grandes ciudades. Pero se nos cruza la pandemia, ocurre todo esto, vemos la factibilidad del home office, y de repente o sea, va a haber una enorme migración de las ciudades hacia afuera, hacia otros lugares, para dejar de sobrevivir en las selvas de asfalto y concreto, y este reencuentro con la naturaleza y con un estilo de vida totalmente diferente, acabar con el tráfico y el estrés y la muchedumbre, y decir, ok, puedo vivir en un espacio más cerca de la naturaleza y me siguen pagando y sigo realizando mi trabajo, y es un estilo de vida totalmente diferente, y es una manera de liderar tu vida y sobre todo de seguir siendo líder de manera global, ¿no? Ya no es local. Sí, y en ese sentido, digo, la comunicación, los medios de comunicación digitales y la digitalización va a ayudar. Ahora, yo un poco mi predicción es, por ejemplo, que el coworking en ese sentido va a volver a tener auge, porque las organizaciones se van a dar cuenta que no vale la pena tener espacios dedicados tan grandes, pero también va a ser un reto, en ese sentido que lo mencionabas, para la gente que tiene posiciones de liderazgo, de cómo mantener la cohesión en los equipos y la comunicación. Eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, me he dado cuenta más. Yo soy parte de un equipo bastante grande aquí, y somos más o menos en Estados Unidos, yo creo que somos unas 30 personas, y mantener la cohesión y la comunicación sí se ha vuelto más difícil. Sobre todo porque antes la oficina te daba la posibilidad de socializar y no solo quedarte a nivel de las conversaciones, digamos, transaccionales del día a día. Y algo que sí yo me he dado cuenta es que ahora estás en una llamada, terminas la llamada, vas directo al punto, hablas lo que tienes que hablar, y tienes una tras otra, y hace más frías las relaciones. Y yo creo que eso crea un gran reto para los líderes. Y eso que acabas de tocar es importantísimo, justo porque entonces es hablar del proceso de liderazgo no desde el hacer, sino hablar del proceso de liderazgo, como tú y yo lo hemos hablado en otras ocasiones, desde el ser, ¿no? Soy líder en lo individual y soy líder de otros líderes, pero me interesa construir una relación, me interesa tener conversaciones profundas, cercanas, para familiarizarme y conocer a esa persona y que esa persona me conozca a mí, aunque no seamos capaces de vernos frente a frente y vivas del otro lado del mundo, pero eso no implica que no podamos construir una relación. Claro, porque al final de cuentas, como dices tú, esas relaciones profundas, y creo que nos lleva al principio de la plática cuando hablábamos de que las relaciones son sumamente importantes, y yo creo que en todos los mercados, en Estados Unidos, en Europa y Latinoamérica, las relaciones son sumamente importantes, y crear esas relaciones profundas es clave, y digamos, yo lo he visto de primera mano, en Francia, en Europa, el tiempo que estuve en Europa, que estuve en contacto con muchísimos países, ahora en el que estoy en Estados Unidos, el tiempo que estuve en México, siempre es algo común, la importancia de crear relaciones profundas con los demás. Tú sabes que por mi propia deformación como coach, siempre me gusta hacer preguntas incómodas, y como nos quedan un par de minutos, entonces te regalo la pregunta incómoda, y considero que va a ser importante el que nos contestes es, ¿cuál crees tú que ha sido el estilo de liderazgo con el que más trabajo te ha costado adaptarte? Yo creo que el americano. Wow. Sí, porque aunque uno pensara que porque tiene muchas connotaciones, no solo tiene la connotación de, tú piensas que al venir a Estados Unidos es tu desempeño y que hagas bien tu trabajo, todo es el mérito. Ok, sí es verdad hasta cierto punto, pero las relaciones profundas son sumamente importantes. Lo que le llaman el unconscious bias, no sé cómo se llama en español, las desviaciones inconscientes. Sí, la disonancia cognitiva, ¿no? La disonancia cognitiva es una realidad que existe. ¿Por qué? Porque aquí hay una variedad racial muy grande, hay gente de muchísimos países que traen, su contribución cultural también trae eso, ¿no? Entonces yo te diría que en ese sentido Estados Unidos ha sido para mí el país más difícil, y tal vez sí la verdad también, por toda la polarización
y todas las ideas tan radicales que han estado fluyendo aquí durante los últimos años, ¿no? Entonces yo te diría que esa es Alejandro, lo que yo he visto. Muchísimas gracias. Tenemos tema como para hablar un par de horas más. Con mucho gusto te invitaré a otro capítulo de este programa. Pero bueno, no me queda más que agradecerte el que hayas aceptado esta invitación y que te hayas conectado desde la hermana República de Nueva York. Y queridos amigos, espero que hayan disfrutado este programa. Alejandro, muchísimas gracias. Y recuerden que los esperamos los jueves a las 21 horas aquí en Telered Digital en un programa más de la serie Ser Líder. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias.